Hoy en Preguntas sin filtro hablaremos de la violencia de género, de tipos de violencia y además, amiga, Violencia que existe en el hogar, Gaby, violencia económica, violencia emocional, que puede afectar mucho a muchas mujeres. y tendremos una invitada muy especial, la psicóloga Eli Dager. Bienvenida, Eli. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias y gracias por quedarte con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a Preguntas sin filtro, un episodio más. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Hoy tenemos un tema un poco sensible para algunos, un poco fuerte para otros, pero sin duda con información muy importante. Si tú estás en casa, si estás pasando a lo mejor alguna situación con la cual te encuentras identificado, identificada, pues quédate en este espacio especialmente para ti. Hola, Diana. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta y muy emocionada de un episodio más juntas, amiga. Sí, Gaby, créeme que es una oportunidad de compartir y de platicar de temas, sobre todo preguntas sin filtro, que nos ayudan a poder aprender sobre lo que muchas personas viven, quieren saber, quieren escuchar y desean encontrar respuestas. Totalmente. Hoy tenemos un tema fuerte, pero creo necesario e importante. Tenemos temas de desigualdad entre mujeres, machismo, un poco el narcisismo y creo que todas en algún momento y en alguna etapa de nuestras vidas posiblemente hayamos vivido alguna situación o a lo mejor pasado por una situación, pero simplemente no hemos sabido identificarla o sí lo identifico, pero no sé cómo salir de ahí. Es cierto, Gaby. Muchísimas gracias por hacer este preámbulo, introducción de este episodio. Creo que, como dices tú, la violencia existe en todos los ámbitos. Puede ser violencia emocional, violencia física, incluso abuso en cuanto a dependencia. Y creo que algunas personas ni siquiera se dan cuenta cuando pasan por estas etapas en su vida. Y es por eso que hoy estamos aquí en Preguntas sin filtro para dar esta introducción a este episodio tan interesante. Y bueno, preséntanos hoy a nuestra invitada especial, Gaby. Claro que sí. Hoy tenemos a la psicóloga Eli Dager, experta en este tema. Bienvenida, Eli. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y pues poder hablar de un tema que a veces causa un poco de polémica y cada uno puede tener su opinión. Entonces yo creo que es muy importante reflexionar al respecto, porque de alguna manera todos hemos estado en contacto un poquito con esto que son las desigualdades de género o la violencia de género. Sí, yo tengo un punto. Se habla mucho de la desigualdad entre las mujeres, o sea, entre mujeres y hombres. Y al día de hoy no, ya todos somos iguales, ya hay igualdad en el trabajo, laboralmente, la misma carga tiene papá y mamá en el caso de a lo mejor un matrimonio en casa, pero realmente no es así. O cuando te dicen, es que no te esforzaste demasiado, o sea, debiste haber hecho más. Y pues es que lo hice, pero sigue viendo esa desigualdad, ¿no? ¿Cómo afecta eso? Sobre todo entre nosotras las mujeres, Eli. Ok. Bueno, yo creo que muchas veces pues todos hemos vivido algunas experiencias individuales o hemos escuchado, pero creo que también es muy importante los estudios que se han hecho, ¿no? Entre que de verdad, ¿qué creemos, no? ¿Hay de verdad desigualdad de género o no? Y a mí se me hace muy interesante revisar la información al respecto, porque pareciera que es algo que se le ocurre solo a una mujer o porque están enojadas por algo lo dicen, ¿no? Pero en realidad es muy interesante revisar que sí hay desigualdad de género y traje un poquito de información al respecto para que reflexionemos. Yo creo que es valioso eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, este dato es importantísimo. En México existen 10 feminicidios al día y 11 en América Latina y el Caribe. O sea, imaginémonos, 10 mujeres mueren al día en la ciudad en México, en todo el país. ¿Por qué? Por ser mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el mundo mueren 140 mujeres y niñas a manos de su pareja o un miembro de su familia. Eso quiere decir que cada 10 minutos muere una mujer o una niña. A nivel mundial. A nivel mundial. Uh-huh. Qué fuerte.
Igual, en cuanto al tema, por ejemplo, laboral, el 65% de las personas que se encuentran en edad de jubilación, de ellas, de todas esas, el 65% de las mujeres que se encuentran en esta edad no tienen acceso a una pensión, ¿no? Entonces, vemos que muchas mujeres en este momento ya, o sea, no tienen este apoyo económico. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa, no? Porque muchas veces la mujer pues no trabaja fuera de casa, se queda en la casa en las labores de cuidado, de crianza, de atención a la casa, entonces no tiene acceso a la parte laboral y al final pues ya no tiene esa pensión, ese apoyo, ¿no? Y pues vemos entonces a mujeres que están en la pobreza, ¿no? Al final de sus días. Por ejemplo, igual muy importante es la tasa de participación económica de las mujeres es del 44% y de los hombres del 76%. Sabemos que el acceso a la parte económica, las mujeres no lo tienen. Más de la mitad de las mujeres no tienen acceso a esto. Eso está súper interesante, Lide. Y creo que realmente este es un factor muy fuerte por lo que la mujer no sale adelante cuando se encuentra en una situación precisamente de violencia o de abuso en cualquier aspecto, ¿no? Hay mujeres que han vivido violencia y ni siquiera lo identifican, y esto a mí se me hace más grave. ¿Y cómo podemos empezar a reconocer esta violencia en todas estas formas? Cuéntanos un poquito sobre esto. Eli, antes de que respondas la pregunta de Diana, estoy impactada con las cifras que nos estás compartiendo, pero sobre todo el hecho de que 10 mujeres al día mueren en el país y no se habla de eso. No salen notas de eso, si bien a lo mejor una cada tiempo cuando alguien levanta la voz y se escuchan las noticias. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues esta información se ha descubierto, ¿no? Ya que hay muchas organizaciones que investigan esto, ¿no? El INEGI, por ejemplo, te da estas cifras, la ONU hace investigaciones, la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, y pues se ha visto esto, ¿no? Pero pues sí, muchas veces esta información pues no está de acceso a todo el mundo, ¿no? Mucha gente pues no le interesan estos temas o no ha estudiado al respecto y a veces da una opinión sin saber todo esto. Entonces yo creo que sí es muy importante ver que objetivamente sí hay una situación en el mundo que hay que mirar, ¿no? Y yo creo que pues tanto los gobiernos establecen programas y se hacen acciones, pero aún así falta. Pero también como sociedad tenemos que estar claros en todo esto que está pasando, porque también tenemos una participación en todo esto, ¿no? Porque pues definitivamente si algo está pasando, en este caso, por ejemplo, de los feminicidios, pues también el sistema de justicia, el sistema de gobierno, ¿qué está pasando con esto, no? Y es lo que muchas veces, tomando el tema de las marchas, ¿no? Es lo que se busca y pedir al gobierno que también... Que actúe. Así es, que haga algo al respecto, ¿no? Pero como sociedad tenemos mucho que hacer, pero pues también el gobierno, ¿no? Y los sistemas de seguridad, ¿qué está pasando? Pero ¿por qué crees que la sociedad esté cegada? O sea, ¿por qué nos cegamos ante algo tan importante como esto, sabes? O sea, se trata de mujeres. Bueno, ¿por qué podría ser? Primero que nada, porque la violencia de género igual comienza con algo mucho más pequeño, ¿no? El feminicidio es el grado más grave de violencia de género, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor, como no nos ha tocado esta situación tan grave, pues a lo mejor no estamos sensibilizados a esto, no podemos tener esa empatía con la gente que ya lo vivió, ¿no? Claro. Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Pues no puedo comprender, no me puedo poner en el lugar a lo mejor de una mamá que perdió una hija o una mujer que fue violada, porque pues no me ha pasado a mí, pero muchas veces hay testimonios de hombres, de papás que dicen que hasta que no les tocó a ellos, no se sensibilizaron con este tema, ¿no? Y pues bueno, creo también que también es importante darnos cuenta desde pues la violencia sutil que muchas veces ocurre, la violencia de género sutil que ocurre, que eso es lo que nos cuesta trabajo identificar. ¿Por qué? Pues porque crecimos así, o sea, crecimos en ese ambiente, ¿no? Inclusive hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando un niño llega al mundo es como si fuera un extraterrestre y nosotros como papá le estamos enseñando cómo es el mundo. Si yo le enseño a este niño, a esta niña cuando nace que en la casa el que se encarga de las labores domésticas es la mujer y que el hombre es el que toma las decisiones a lo mejor,
O le enseño que los niños no lloran, que no deben expresar sus emociones porque eso los hace ser débiles, que deben ser fuertes. Bueno, todo lo que voy enseñando es lo que cree que es normal. Por eso muchas veces se habla de que se normaliza la violencia. Qué fuerte. Eli, regresando al tema de violencia y tipos de violencia. Me conoces, Diana igual ya me conoce, he compartido también parte de mi historia conmigo. Y puedo decir que también mi caso fue, como lo comentas, pues las creencias y cómo nos educan en nuestras familias desde que somos niñas y sobre todo desde que somos mujeres y también tenemos hermanos, ¿no? Después del divorcio yo entendí que, y justo lo que también comentábamos, que la violencia no solo es física, ¿no? Y al día de hoy, como saben ustedes, también reconozco y aprendí de la violencia económica en cuanto al tema de la pensión. Entonces, platícanos un poco más, porque te aseguro que así como yo, hay otra mujer que nos está viendo y nos está escuchando que no sabe o no logra identificar a lo mejor una violencia que pueda estar viviendo de un familiar, de un amigo, de una pareja, porque también no solo es violencia, no necesariamente tiene que ser violencia únicamente con una pareja. Puedes vivir bullying de amigos, ¿no? Puedes vivir bullying en el colegio. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto? De cuáles son los tipos de violencia y cómo podemos identificar un poquito esta parte. Ok, muy bien. Bueno, pues la principal, o sea, la que generalmente identificamos más fácilmente es la violencia física, ¿no? Definitivamente, mucha gente puede ser que vea un tipo de violencia, pero como no hay un golpe, un pellizcón, que es la violencia física, un empujón, algo que se siente físicamente, pues pensamos que no es violencia, ¿no? Pero bueno, esa es como que la más clara. Es como la típica que, guay, ya hubo el primer bofetón, ya no me puedo quedar acá, ¿no? Es cuando empieza, ¿no? Este tipo de ideas, ¿no? Pero hay otros tipos de violencia, como mencionas tú. La violencia psicológica, por ejemplo, que puede ser también violencia verbal. Es como las actitudes o las palabras que te pueden decir, ¿no? A lo mejor amenazas. Si no haces lo que yo quiero, pues, entonces... no te voy a dar dinero, que ya puede ser también una violencia económica, ¿no? Que vamos a hablar igual un poquito de esto. Entonces, como esas amenazas que te pueden hacer, insultos, no, de veras que no eres buena para nada o no eres bueno para nada, porque también podría ser también una violencia hacia el hombre, también puede ser, ¿no? Claro. Alguna manipulación como que te presiono para que hagas algo que yo quiero, humillarte, hacerte sentir menos. Ella decía, desde que yo ya pienso en una vez leí, ¿no?, que soy superior a ti, ya hay violencia, ¿no? Entonces a veces eso pasa, ¿no? Yo me siento mejor que tú, soy superior, entonces como que empieza a haber esta violencia, ¿no? Todas las palabras que te puedan decir. Una vez tomé un taller y me gustó mucho que a veces decían, pero ¿cómo voy a identificar qué es violencia? Porque hay gente que dice que a mí sí me gusta que me digan tontito, me gusta, o tontita, me gusta que me digan así. A lo mejor porque así fue criado, ¿no? Lo que hablábamos de la normalización de la violencia. Bueno, el momento en que tú ya te sientas cómoda o cómodo con esto, ahí ya tienes que hablar con la persona, con tu pareja, con tu familiar, no lo sé. Y si la persona no te toma en cuenta y le vale lo que le digas, ahí ya empieza a ver la violencia, ¿no? Porque a lo mejor la persona te lo dice pensando, ay, parece que te gustaba que yo te dijera en calabacita, ¿no? Ay, no me gusta, entonces ya viene ese diálogo, entonces ya. Pero desde que empieza, ¿no? Me siento incómoda con esto, te lo digo y no te importa. Ahí ya podemos pensar de que ya es violencia, porque a veces nos cuesta trabajo identificarla. Total. A veces es una violencia muy sutil, pero si yo ya no me siento cómoda, y qué importante es acá también, como psicóloga lo tengo que decir, aprender a identificar nuestras emociones y saber regular y manejar las emociones, porque si no nos va a costar mucho trabajo identificar la violencia. Hay violencia igual sexual, que aquí puede ser desde el acoso, cuando una persona está insistiendo a pesar que ya le dijiste no, esto puede ser acoso, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que bueno, si es un artista guapo que te dice algo, ahí sí no es acoso, ¿verdad? Pero es una persona que es no agraciada físicamente y te dice guapa, allá sí es acoso. Bueno, aquí lo que pasa es que muchas veces el consentimiento es muy importante. Definitivamente yo tengo derecho a saber cuando decir algo digo sí y algo digo no. Si yo dije no, por alguna razón, ya dije no, pues tú tienes que aprender a aceptar mi no, porque entonces sí ya podía ser acoso, ¿no? ¿Qué otro tipo de violencia sexual puede ser? Pues cuando te presionan para tener relaciones sexuales,
definitivamente cuando alguien está, por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, no está en sus 5 sentidos y tiene relaciones sexuales con otro, también es un tipo de violencia. Igual hay personas que cuando se quitan el condón y sin avisarle a su pareja, es un tipo de violencia también. O sea, todo este tipo de cosas que de alguna manera puedan afectarte, puedan dañarte. Claro. En la parte sexual, ¿no? Igual, en la parte de la cosificación de las mujeres es un tipo de violencia igual. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es eso? Es considerar a las mujeres solamente por el cuerpo, ¿no? Valorar a la mujer solo por la belleza física o por alguna parte de su cuerpo. Y a veces pasa mucho socialmente, ¿no? Que a la mujer, por ejemplo, la mujer se le considera valiosa porque es bella, por su cuerpo, pero pues la mujer es mucho más que eso, ¿no? Y eso pues también tenemos que aprender en las relaciones humanas, ¿no? Que una mujer vale muchísimo más que solamente la parte física. Y también pues puede ser una violencia sexual. También pues la violencia económica que comentábamos. Ajá. ¿Qué pasa? Que muchas veces por las creencias sociales o por la cultura en la que vivimos, generalmente la mujer, por la brecha salarial que habíamos comentado, la mujer tiene acceso económico menor que el hombre. ¿Por qué? Por muchas razones. A veces porque la mujer tiene trabajos informales, porque le dedica más tiempo a la casa, porque solo trabaja medio tiempo, porque los trabajos a los que se dedican las mujeres a veces no son tan valorados. O porque la mujer a veces dice, bueno, es que este trabajo me va a afectar en mi vida familiar, mejor no lo tomo. Entonces hay muchas situaciones que pasan. A veces la mujer no se siente capaz, dice, no voy a poder con esta responsabilidad porque tengo hijos. Muchas decisiones son las que las mujeres toman, que al fin y al cabo hacen que el poder adquisitivo de la mujer sea, o el salario que reciba sea menor a los hombres, ¿no? Y eso pues tiene muchas repercusiones en la vida para las mujeres, que las ponen en una situación de desigualdad, ¿no? Y bueno, también puede ser la violencia económica cuando pues no te permiten decidir qué pasa. Yo he escuchado una frase a veces que dice, el que paga manda. No sé si la han escuchado, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente el que tiene a veces el dinero, el que gana el dinero, pues él quiere decidir lo que se va a hacer. Y obviamente eso pues es un tipo de violencia porque la mujer ya no puede opinar en qué se va a gastar. Y o a veces también pasa lo que se le conoce como infidelidad económica, de que yo gano, pero no te digo cuánto. Es lo que yo gano y yo te doy esto para tu gasto, pero yo gasto mi dinero en lo que yo quiera, fuera de la casa y no te lo voy a decir, porque al fin y al cabo yo lo gano. Y sí, a veces pasa un poquito eso, ¿no? Como que el hombre o la persona que gana, porque a veces puede ser la mujer igual, como es el que gana, no se pone en el lugar del otro. Nos cuesta mucho trabajo la empatía, ¿no? Y entonces decimos, pues yo lo gané, yo me esforcé, he estado trabajando como loco, pues obviamente yo quiero cuidar mi dinero, ¿no? Entonces esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y pues así, y lo que comentábamos hace rato, ¿no? A veces la mujer al final de su vida laboral, a veces no tiene pues un ahorro tal vez, no tiene una pensión y pues o se divorcia de la persona, tampoco tiene, y no trabajó fuera de casa. Okay. Pues no tiene esto, ¿no? Entonces sí, en cuanto a violencia económica hay muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Violencia patrimonial, cuando dañan alguna de nuestros bienes, no sé, por ejemplo, que rompan algo nuestro celular, tal vez. Wow. Puede ser. Okay. Igual podemos hablar de violencia digital, que ahorita sabemos que a través de las redes sociales, por ejemplo, subir alguna imagen o conversación privada es un tipo de violencia digital. Y ya sabemos que gracias a todo lo que han trabajado las feministas y las marchas, se ha vuelto una ley. Un delito. Un delito, exactamente. Y la ley Olimpia. Y bueno, pues sí, eso sabemos que también le puede pasar igual a un hombre, ¿no? Y el hombre igual pues se va a beneficiar también de esto. Y qué bueno, ¿no? Porque pues nadie debe de vivir una vida con violencia, ¿no? Es lo que se busca, evitar esta parte. Y otro tipo de violencia que es importante mencionar, porque hasta hace poco se ha considerado como violencia, es la que se ejerce a través de los hijos para afectar a la mujer o también podría ser al hombre. No todo el daño que se le puede hacer a los hijos, porque se sabe que es algo que la mujer o el hombre pues quiere mucho, entonces le va a afectar, ¿no? Que puede ser igual también el hecho de que los niños vean la violencia en casa es una forma también en que se les daña. O esos casos en los que se aleja a los hijos de la mamá, por ejemplo, no se le deja ver a sus hijos, ¿no? Es una forma también de violentarlo, o también podría ser en el caso de los papás. Eli, muchas gracias. Creo que todo esto que nos estás platicando es de gran importancia.
Y hablando un poquito sobre el miedo, muchas veces las mujeres por este temor a cambios en su vida y no saber qué viene, no saber qué les depara el futuro ante esta circunstancia que viven negativa o de violencia, pero se sienten tan temerosas de salir adelante, de poder salir adelante, ya sea solas o solas con sus hijos, que se detienen y se quedan estancadas en una situación compleja. Cuéntame, ¿qué afectaciones tienen estas mujeres, estas personas que se quedan en estas situaciones de violencia, no actúan? ¿Qué afectaciones emocionales tienen? Ok, bueno, pues primero que nada, sí creo que es importante comentar que las consecuencias de la violencia son muchas. A veces lo pasamos a la ligera. Decimos, no, yo puedo con esto, no le voy a dar importancia a esto que estoy viviendo. Muchas veces te dicen, no, si alguien te dice algo, no le des importancia, haz como que no te lo dijeron. Pero cuando estás de manera constante en un ambiente violento, le puede pasar a un hombre o una mujer, a los niños inclusive, como habíamos comentado, pues sí hay varias consecuencias, ¿no? Y qué importante hablar de las diferentes que hay, ¿no? Pues hay la consecuencia física. Se pueden generar enfermedades crónicas, lesiones, trastornos del sueño, inclusive pues un daño físico que no tenga irreversible, ¿no? Y pues por desgracia también hablamos de que pues la muerte, ¿no? Porque la violencia de género puede caer en eso. Por eso es tan importante identificar y hacer algo. No dejarlo pasar a la ligera, porque sí hay muchos casos que terminan en un homicidio, en un feminicidio, ¿no? Bueno, también hay consecuencias en la salud mental, por supuesto. Puede haber depresión, ansiedad, estrés postraumático también, baja autoestima. La persona, de tanto escuchar a lo mejor estas críticas constantes, estos insultos, pues definitivamente pues le cuesta más trabajo tener una autoestima fuerte, ¿no? Y pues eso va a afectar. Igual tener una identidad distorsionada. Uh-huh. A veces de verdad, tanto que te dicen, no, es que eres tonta, pues te la empiezas a creer. Bueno, y así como hemos comentado que hay consecuencias emocionales, también hay consecuencias económicas. La violencia de género genera consecuencias económicas y también consecuencias sociales, porque hay un aislamiento. A veces la persona se aleja de sus redes sociales, de sus familiares, de sus amigos. Y pues retomar todo esto pues es complicado. Amiga, es poco fácil con toda la información que nos estás platicando. De repente, de verdad, te da miedo ser mujer, ¿sabes? Te da miedo salir a la calle, te da miedo expresarte, te da miedo levantar la voz, te da miedo participar en una marcha, porque inclusive hay otras mujeres que no están de acuerdo. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esto para nosotras? Bueno, pues yo creo que es muy importante, yo creo que la parte, primero que nada, de educarnos, ¿no? De cuestionar lo que estamos viviendo, ¿no? Primero, como hemos comentado, ¿no? También la parte emocional, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué estamos viviendo? Ponernos un poquito como prioridad para que podamos identificar cuando estamos en una situación de violencia, porque muchas veces, como comentamos, cuesta mucho trabajo identificarla. Pero si en algún momento yo siento que pues no estoy bien, ya no me siento bien, no me siento a gusto, pues algo está pasando ahí. Y darnos esta oportunidad, a veces con la carga del día a día, en estas exigencias a veces sociales que hay a veces hacia las mujeres, ¿no? De ser perfectas, de que ser una excelente madre, de ser una excelente trabajadora, esposa, físicamente verte bien, bueno, muchas cosas, ¿no? Pues de verdad no tenemos tiempo para hacer un alto y mirar qué está pasando con nosotros, con nuestras relaciones con los demás, ¿no? Entonces sí es importante darnos este espacio de trabajar en nuestro interior, de qué es lo que está pasando, ¿no? Y esta parte también que había comentado de ponernos como prioridad, porque muchas veces pues no lo hacemos, ¿no? A veces nos ponen el chip de que la prioridad son tus hijos, o tu familia, o tu esposo, y pues, o tu trabajo. Claro. Yo creo que la prioridad debemos de considerar que somos nosotras, para que podamos cuidarnos a nosotras mismas. Y ahí a lo mejor eso nos da un poquito de idea de para dónde debemos de ir. Cuáles son los sueños que queremos realizar, las metas que queremos realizar, porque pensamos que hay que fijarnos en nuestros hijos, que ellos estén bien, pero hay que recordar, ¿no? De que si la mamá o el papá no están bien, definitivamente hay una repercusión en los hijos, los vamos a afectar. Entonces,
el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es ser, como ya sabemos, ¿no? Unas mamás felices. Claro. Es vivir en un hogar, una familia en la que no haya violencia. Yo creo que es algo muy importante y que debemos de ir trabajando, ¿no? Claro. Y no solo como mamá, cuando te toca también como hijo, hija, o sea, como mujer, hombre, como que vivir sin violencia, vivir en plenitud, ¿no? O sea, no necesariamente hablando de la parte de estar casado o tienes que estar bien por tus hijos, porque a lo mejor hay quienes eligen, ¿no? Mujeres estar solas, pero esta parte bien importante. Amiga, que sigue. Pues muchas gracias por toda esta información que compartes, Eli. Creo que es de mucho valor. Y aquí quisiera nada más hacer un preámbulo en este tema y haciendo una cuestionante. Entonces, ¿de qué herramienta se puede valer la mujer cuando está viviendo una situación compleja y salir de esa situación? ¿Cómo sale de esa situación? ¿Qué empuje necesita o cómo puede visualizar esta situación que vive en esta etapa, tal vez, pero cómo la cambia? ¿Cómo puede buscar ese cambio? ¿De dónde agarra ese valor? ¿Cómo puede dejar a un lado el miedo para poder hacer cambios en su vida? Pues muchas veces sí necesitamos de las redes sociales, ¿no? No tanto digitales, sino las redes de nuestros familiares, de nuestros amigos. Es una parte muy importante para poder apoyarnos, ¿no? De los demás. Por eso muchas veces vemos que la consecuencia es el aislamiento social, ¿no? Pero bueno, apoyarnos muchísimo de los demás, creo que es algo que nos ayuda, porque muchas problemáticas no las podemos resolver solas. Y también muchas veces la atención terapéutica ayuda también. Para trabajar muchas cuestiones emocionales, inclusive está la terapia de pareja, que a veces podría también ser, no en todos los casos, cuando es casos de violencia muy extrema, pues a veces la terapia de pareja pues no, pues puede ayudar, pero es muy difícil, ¿no? Pero sí es importante, pues esto, ¿no? A lo mejor ir a terapia, eso nos puede ayudar. Creo que igual es importante tratar de fomentar relaciones saludables y respetuosas. Como comentamos, ¿no? No hagas al otro lo que no quieres que te hagan, ¿no? Entonces, platicar esos temas con las personas, ¿no? ¿Cómo podemos llevarnos de manera más saludable y más respetuosa? Tratando de respetar los derechos del otro y también los míos. Y como comentamos también, no hacerle al otro lo que no quieres que te hagan. ¿No? Esta parte, ¿no? De valorar esta parte. Creo que igual, por eso también veíamos que hay muchos movimientos sociales en cuanto a esto, porque la violencia que es un problema social. Los niños no nacen violentos, nosotros los vamos enseñando a ser violentos. Entonces, la sociedad misma es la que tiene que, primero que nada, identificar la violencia para poder hacer algo, cuestionar. Pero entonces también es muy importante también las leyes que hay para regular y para proteger a las víctimas. Claro. Y también, creo que también es importante ya más desde el lado social, que como profesionistas en las universidades se nos enseñe sobre la violencia de género, porque a veces no hay información al respecto y tenemos que formarnos todos. A veces damos una opinión sin saber, sin haber estudiado un poco el tema, ¿no? Entonces creo que es importante igual, pues todos formarnos un poquito en esto. Ok. Pregunta sin filtro. Amiga, se nos tacha de repente, sobre todo en estas marchas que comentas, que somos feministas. O sea, cuando una mujer levanta la voz, cuando una mujer da su opinión, cuando una mujer postea algo en contra de un hombre, enseguida es feminista. ¿Cómo podemos responder a estos comentarios, sin que nos afecte emocionalmente? Ok, primero que nada, creo que es muy importante entender que el feminismo no es lo contrario al machismo. No, el feminismo son movimientos políticos y culturales que buscan la equidad entre hombres y mujeres. ¿Okay? En cambio, el machismo sí es algo que busca estar sobre las mujeres, ¿no? Y violentarlas, ¿no? Entonces es muy distinto, ¿no? Definitivamente es decir, no estamos nada en contra de los hombres, no estoy buscando simplemente que vivamos en un ambiente en el que haya equidad, lo cual es benéfico pues, para hombres y mujeres, ¿no? Creo que es muy importante eso, ¿no? Ver que el machismo también afecta a los hombres. Claro. Pero muchas veces pues es difícil identificarlo, ¿no? Y podemos dar muchísimos ejemplos, ¿no? Esta parte de que los hombres a veces no tienen la posibilidad de hablar de sus emociones,
¿ok? Y es muy importante el trabajo interior. Igual la parte de la crianza, que a veces, pues por estar también en la parte laboral, se pierden todo lo que es el cuidado de los hijos. O sea, hay muchas cosas que los hombres igual, pues son violentados también, ¿no? Y creo que es importante igual esto, ¿no? Cuestionarlo y hablar de esto, de que no estamos yendo en contra de los hombres para nada, sino que estamos buscando la equidad para que haya relaciones más sanas. Y creo que a todos nos beneficia vivir en un entorno sano. Claro, completamente de acuerdo. Claro, Eli, pues agradecemos muchísimo. Creo que ha sido de gran contenido este episodio de Preguntas sin filtro. Realmente has tocado temas muy interesantes para todas las mujeres. Creo que en algún momento o etapa de nuestras vidas o dentro de nuestras familias hemos visto o hemos crecido cerca o hemos mirado alguna persona que ha sido víctima de algún tipo de violencia. Y es por eso que quisimos tocar realmente este tema y agradecemos muchísimo tu participación, la información que has brindado es de mucho valor. Y pues queremos cerrar este episodio invitando a cada una de ustedes a poder tal vez hacer un autoanálisis personal. ¿Qué clase de vida quiero? ¿Qué clase de vida tengo? ¿Y qué clase de vida deseo para mi futuro? Entonces, pues realmente, Gaby, gracias por acompañarnos en este episodio tan interesante con nuestra invitada especial, Eli. Y pues nos gustaría que puedas cerrar este episodio. Perfecto. Gracias, Eli. Y si alguien requiere terapia, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues doy terapia en línea y presencial. El consultorio se ubica en la Colonia Pinos y pues puedo dar, si quieren, mi número de celular para si alguien está interesado en alguna sesión, pues me puede contactar. Claro, déjanos tu número de teléfono. Es 9991-9941-73. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias, Diana. Gracias a los que nos están escuchando y los que nos ven. Y ustedes, mujeres, recuerden que no estamos solas y juntas somos más fuertes. Muchas gracias.